Hola niños, hace tiempo que no nos veíamos. Esta semana nos vamos a ver para trabajar en las dos clases que nos corresponde esta semana. Espero que todos hayan escuchado el cuento que les contó tía Natalia que se llamaba Del Gulli Gulli. Es un nuevo cuento que les sirve para echar a volar la imaginación y para conocer también otros textos. Hoy día vamos a trabajar en la clase 7 y 8 del libro. Entonces, para poder hacer eso, vamos primero a recordar cuál era el texto con el que estábamos trabajando. ¿Lo recuerdan? Ese texto era el de Ricitos de Oro, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar ese texto. Ustedes me ayudan siguiéndolo en su libro, ¿ya? Entonces, vamos a ir a mostrar este nuevo texto. El texto dice así. A ver, ¿me ven por ahí? ¿Sí? Vamos a mostrar este texto para que ustedes puedan verlo. Vamos a ver, aquí está este texto, ¿ya? Y lo vamos a compartir ahora. Ahí, lo vemos todo. Pueden ir leyendo de su libro o también desde su pantalla, ¿ya? Dice así, Ricito de Oro y los tres osos. Había una vez tres osos que vivían en su casita en medio de un bosque. Eran el papá oso, la mamá osa y el osito. Cada uno tenía su propio plato para comer, un plato grande para el papá oso, un plato mediano para la mamá osa y un plato pequeño para el osito. Tenían tres sillas para sentarse, la silla grande para el papá oso, la silla mediana para la mamá osa y la silla pequeña para el osito. Cada uno tenía una cama para dormir. El papá oso tenía una cama grande, la mamá osa tenía una cama mediana y el osito tenía una cama pequeña. Un día prepararon una rica sopa. Como estaba muy caliente, la pusieron en los platos y se fueron a pasear por el bosque mientras la sopa se enfriaba. Mientras los osos estaban paseando, llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. Ella vio la casita en medio del bosque y le gustó mucho. Cuando vio que no había nadie, empujó la puerta y entró. Cuando vio los platos de sopa encima de la mesa, se puso muy contenta, pues tenía mucha hambre. Primero probó la sopa del plato grande, que era del papá oso, pero la encontró muy caliente. Luego probó la sopa del plato mediano, la de mamá osa, pero estaba demasiado fría. Al final probó la del plato pequeño, la del osito, que no estaba fría ni caliente, sino justo para su gusto. La encontró tan rica que se la comió toda. Entonces Ricito de Oro buscó una silla para sentarse. Primero se sentó en la silla de papá oso, pero era muy dura. Luego se sentó en la silla de mamá osa, pero era demasiado blanda. Al fin se sentó en la silla del osito, que no encontró ni dura ni blanda, sino justo para su gusto. Pero se sentó con tanta fuerza que la silla se rompió y Ricitos de Oro cayó al suelo. Ricitos de Oro entró al dormitorio de los tres osos y como tenía mucho sueño, decidió acostarse. Primero se acostó en la cama del papá oso, pero la almohada era demasiado alta. Luego se acostó en la cama mediana, pero la almohada era demasiado baja. Finalmente se acostó en la cama pequeña, que encontró a su gusto, y enseguida se durmió. Mientras tanto regresaron a la casa los tres osos. Venían con mucho apetito. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo el papá oso con voz ronca. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo mamá osa con voz suave. «Alguien ha probado mi sopa y se la comió toda», dijo el osito con voz chiquitita y comenzó a llorar. Entonces los tres osos fueron al dormitorio. Al entrar, el papá oso vio la almohada en medio de la cama y dijo con voz ronca: «Alguien se ha acostado en mi cama». «Alguien se ha acostado en mi cama», dijo también la mamá osa con voz suave. «Alguien se ha acostado en mi cama y todavía está durmiendo aquí», gritó el osito con su voz chiquitita. Ricitos de Oro se despertó y cuando vio a los tres osos saltó y salió por la ventana.
Corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo, y los tres osos no la volvieron a ver nunca más. Y así termina la historia de los ositos. Entonces ahora, como ya la hemos recordado, vamos a ir a la página donde vamos a hacer unas actividades recordando el cuento de los ositos. Vamos a ir hasta la página 25, donde está la clase número 7, ¿ya? Ahí llegamos a esta página, pero vamos a partir en la 25, donde dice actividad 3, ¿ya? ¿Todos llegaron? Entonces ahora vamos a trabajar con ella. Aquí en la primera parte hay un rectángulo que nos dice, dijo el papá oso con voz ronca. ¿Cómo es una voz ronca? Una voz ronca es una voz profunda y fuerte, como cuando el oso habla y está enojado y dice la oración que está acá arriba. ¿Quién tomó mi sopa? Es una voz muy ronca. Entonces ya sabemos lo que significa la palabra ronca, ¿ya? Y aquí vamos a pasar a la siguiente actividad, la actividad 4, que nos pregunta qué recordamos, qué comprendimos del texto. Entonces vamos a tomar nuestro lápiz para contestar estas preguntas, ¿ya? Yo también voy a tomar mi lápiz, que aparece por aquí, pero tengo un problema. Mi lápiz se demora un poquito más. Ahí llegué con mi lápiz, ¿ya? Dice, la primera pregunta, ¿qué hace Ricitos con la sopa de los osos? ¿Recuerdan cuando ella entra a la casa y ve estas sopas? ¿Qué hace? Las prueba, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a escribir, ya, a mí me queda un poquito más chueco que ustedes, pero ustedes lo podrán hacer mejor. Entonces vamos a poner aquí que las prueba. ¿Ya? Recuerden que la P tiene que quedar colgando hacia abajo de la línea. Las prueba. Un poquito fea mi letra, porque estoy haciendo con el computador, pero ahí ustedes lo pueden hacer mejor que yo, ¿cierto? Segunda pregunta. ¿Por qué crees que Ricitos de Oro entró en la casa de los tres osos? Esto no tenemos una respuesta, pero ¿cuál creen ustedes que podría ser la respuesta? Ricitos de Oro, ¿dónde estaba? ¿Y por qué había entrado? ¿Mm? Podría ser que por curiosidad, porque quería buscar ayuda, no sé. Entonces, en esta parte de acá, ustedes van a poner, ¿por qué creen ustedes que entró Ricitos de Oro en la casa de los tres osos? ¿Ok? Yo no lo voy a escribir porque nuestras respuestas podrían ser diferentes. Recuerden que no hay respuestas malas, son solo diferentes, ¿ok? Y la última pregunta dice, si pudieras elegir un personaje, ¿cuál te gustaría ser de estos personajes que tenemos? El papá oso, la mamá osa, el osito pequeño y Ricitos de Oro. ¿Cuál te gustaría ser a ti? Escribe acá, a mí me gustaría ser no sé cuál. ¿Y por qué te gustaría? ¿Por qué? Y das una razón de por qué te gustaría, ¿ya? Mientras ustedes van contestando, yo voy a ir borrando para poder avanzar en la siguiente hoja, ¿ya? Entonces tú pones ahí en la última pregunta cuál era el personaje que más te gustaría ser y por qué te gustaría ser ese personaje, ¿ya? Es importante que cuando uno responde una pregunta, debe dar las razones, fundamentar, eso se llama fundamentar, fundamentar el por qué yo elijo algo, ¿ok? Vamos a continuar entonces con la siguiente hoja. Vamos a ir a la página 26 de tu libro donde dice actividad 5. Y aquí vamos a trabajar con las palabras. La pregunta de la actividad es, ¿qué es? Y yo creo que todos vamos a contestar lo mismo. ¿Qué es esto? Una manzana. Y este señor, que tiene un estetoscopio en su cuello y una capa blanca, un doctor. Y este animalito que está aquí con orejas largas y unos bigotes, es un conejo. Acá tenemos esta que usamos en la casa para almorzar, tenemos a veces una más chiquitita en el living, es una mesa. Y esta, deliciosa, que todos recibimos casi siempre una cuando estamos de cumpleaños, es una torta.
Entonces, lo que vamos a hacer es escribir el nombre de cada uno de estos objetos o elementos. Vamos a escribir acá manzana, doctor, conejo, mesa y torta, ¿ya? Entonces las tenemos que escribir y escribimos entonces manzana. Acá abajo de este señor podemos escribir doctor. Abajo de este animalito de orejas largas escribimos su nombre, que es conejo, ¿ya? También tenemos que escribir las de acá abajo, los nombres de las de acá abajo. Y esta es una mesa, y que está al lado y que es muy deliciosa, es una torta. Entonces ahí tenemos los 5 nombres de estos elementos que nos mostraron. Las palabras que dicen cómo se llaman las cosas tienen un denominador común. A todas las palabras que nos dicen cómo se llaman las cosas, les llamamos sustantivos. Y ahí vamos a escribir entonces. Sustantivos. Son sustantivos todas esas palabras porque nombran cómo se llaman las cosas, cómo se llaman las personas, cómo se llaman los animales, cómo se llaman los objetos. Cada vez que nosotros escribimos una palabra con el nombre o cómo nombramos esa cosa, estas palabras se llaman sustantivos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a poder pasar al ticket de salida y la última actividad. ¿Ya? En la última actividad, entonces, nosotros vamos a contestar nuestro ticket de salida, que es el que me van a enviar después su mamá en una fotito para ver que lo hayan realizado. Y el ticket número 7 nos dice, reemplaza niños por otro sustantivo. Cuando nosotros vemos a estos dos jovencitos de acá, nosotros decimos son niños, ¿cierto? Entonces, si nosotros no pudiéramos decir la palabra niño, ¿cómo los podríamos nombrar? Por ejemplo, aquí el ejemplo es, los niños son muy curiosos. ¿De qué otra manera o qué otra palabra tú conoces que pueda nombrar a estos niños? Tienes que buscar una palabra que sea un sinónimo de niños, una palabra diferente, pero que diga lo mismo. Es decir, si yo tengo la palabra niños, pero ahora la tengo prohibida, no la puedo ocupar, ¿cómo entonces tú dirías los son muy curiosos? ¿Ya? Entonces, esa palabra que tú ocupaste para reemplazar la palabra niños, la escribes aquí. Y con eso hemos terminado nuestra clase número 7, ¿ok? Sigan con mucha ganas. Nos vemos pronto. Chao. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.